Bueno, buenos días a todos. Vamos un poquito tarde en agenda, entonces no me tomaré mucho tiempo en hacer esta introducción muy breve. Ayer tuvimos un día en que hablamos de desinformación, de problemas de seguridad e incluso un pequeño debate sobre si existe siquiera la posibilidad de que haya una duda que haya elecciones en Colombia. La respuesta fue muy clara al final, Alejandra Barrios nos la dio acá, no hay ninguna duda. Si no hay ninguna duda, eso no quiere decir que no haya retos y dificultades, y retos y dificultades que se ven tanto en el mundo virtual, y yo creo que la gobernadora nos va a querer hablar de eso por lo que he hablado con ella, como en el mundo real, como en los territorios. Y para eso, pues qué mejor que tener gobernadores de 2 departamentos importantes que quizás no son del tradicional centro de Colombia, tampoco son de los lugares más apartados, sino están en ese lugar como intermedio, donde además hay situaciones diferentes tanto de seguridad como de desinformación y de otros retos. Entonces, gobernadora, gobernador, muchas gracias por acompañarnos, por venir, como decía María Camila, de las regiones a otra región, que estamos aquí en Boyacá, afortunadamente, como nos recordó hace un momento el alcalde. Y antes que nada quería preguntarles, para empezar, recordando que tenemos más o menos 20-25 minutos para hablar antes de dar la palabra al auditorio para sus comentarios o preguntas, quería preguntarles cuál es la situación actual en sus territorios frente a las elecciones, cuáles son sus principales preocupaciones y tranquilidades que ojalá nos traigan también un poquito de alivio a estos días que han sido tan llenos de retos y desafíos. Gobernadora, si quiere iniciar. Bueno, primero agradecerles enormemente la invitación a estos medios que nos convocan, pero además agradecerles, lo vengo diciendo, son ustedes los que hacen visible a los alcaldes y gobernadores en el gobierno nacional. A veces esas preocupaciones que nos tienen a nosotros son los medios de comunicación los que nos hacen visibles y podemos nosotros, por supuesto, tener eco en el gobierno nacional. Yo creo que tenemos un gran reto los gobernadores y alcaldes en las elecciones. Somos protagonistas y nos toca de la mano de todas las instancias, de la Procuraduría, de la Fiscalía, de la Defensoría, la Registraduría, que es la máxima autoridad, generar todas las condiciones de logística, de transparencia, de que la democracia funcione, de que le demos garantías a los precandidatos, candidatos en las consultas. Ya vemos que ya empezamos a observar que hay muchos precandidatos que están recogiendo firmas y nos toca de la mano de la fuerza pública garantizar que los procesos electorales se puedan realizar con las condiciones en un país donde la democracia tiene que ser la gran protagonista del proceso y de donde nosotros como gobernadores generemos las condiciones para que todos los candidatos y candidatos más adelante puedan recorrer el territorio, pero además que todos los sitios, hasta el más alejado, podamos nosotros garantizar la logística para que la registraduría cumpla con la función que le corresponde. Yo creo primero saludar a todos los asistentes, agradecerle a Alejandro Santos y al grupo de Prisa por excelentes ideas como este Festival de las Ideas y por supuesto que nos permitan a las regiones hablarle al país. Sin duda, en lo que tiene que ver con los comicios electorales, la democracia requiere una gobernanza para poder preparar esa democracia de manera real, para elegir de manera real en los territorios y sin presiones. Si uno mira 2018, 2021 y 2024, pues uno mira que en el caso de Nariño hay una diferencia importante. Y es que en lo que nos corresponde a nosotros es generar condiciones para que la seguridad y las condiciones de transformación territorial permitan tener garantías a los que van a ser elegidos para poder entrar a las distintas regiones. Eso en Nariño ha pasado, ha habido una evolución desde el 2018-2021 donde la guerra y el conflicto era bastante grande. Hoy tenemos 2 procesos de paz con Comuneros del Sur y con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que nos ha permitido reducir de manera muy importante la violencia. Territorios, por ejemplo, como Tumaco, que eran, y ustedes lo escuchaban en los medios, el municipio más violento del país, hoy tiene indicadores de violencia muy por debajo de los que tiene el país. 26 por cada 100.000 habitantes asesinatos, Tumaco está llegando a 16.
Y eso es un ejemplo muy importante que hoy nos pone en unas condiciones en las que las elecciones allá pueden ser un poco más libres. Lo mismo en todo el departamento de Nariño. Hay zonas focalizadas que efectivamente en donde aún continúan ciertas presiones de violencia, que creo que hay que seguir avanzando, como lo decimos con Rafaela, en las condiciones de seguridad. La seguridad es clave y en la gobernanza de la democracia, como lo explicaba Rafaela, creo que cada uno tiene que hacer lo propio. La registraduría, el gobierno departamental, los gobiernos municipales, el gobierno nacional, pero creo que la lente es ver cómo estábamos en el 2018, cómo estábamos en el 2021 y cómo estamos ahora. Esto lo plantea la MOE y está planteando, por ejemplo, que estos dos departamentos han reducido de manera importante esa propensión a la violencia y, por supuesto, hay posibilidades de una mayor transparencia en las elecciones. Gobernador, una pregunta y hoy que la paz total está en un fracaso general en Colombia, pero ha logrado, los avances que ha logrado son particularmente en su departamento. Una cosa es la violencia explícita que se muestra, por ejemplo, en la tasa de homicidios o en otros delitos, pero otra cosa muy potencialmente grave en unas elecciones es la coacción. ¿Hay coacción? ¿Hay peligro de coacción? ¿Están ustedes preparados de alguna manera para en el caso que estos grupos que están en proceso de paz traten de dirigir los votos, prohibir, hacer vetos o cosas de ese estilo? ¿Cómo se están preparando para eso? Mire, yo siempre digo, no es un fracaso de la paz total. La paz total debe ser la política de Estado, pero la violencia en este país cambió hace rato. Por eso hay que entender cómo abordar la seguridad y la paz en el Meta, cómo abordarlo en Nariño, en Catatumbo. Y nosotros hemos abordado un escenario de paz territorial combinado con seguridad que da los resultados que hoy tenemos. Sin duda, como lo digo, pues hay seguramente 3 actores armados muy fuertes, pero hay uno que no está negociando con el Estado. Ahí en esa zona que es limítrofe con el Cauca hay una presión armada muy importante, pero también la seguridad de la defensa nuestra, de la policía, del ejército ha sido muy importante y lo que esperamos es avanzar en este contexto para que en las próximas elecciones hayan las elecciones más libres posibles. Por supuesto que hay presiones y van a haber presiones, pero lo que nosotros tenemos que garantizar es que en el marco en donde están los procesos de paz, de acuerdo a las garantías de las mesas, generar las condiciones para que no haya presiones para nadie. Y eso va a ser parte de nuestras orientaciones, porque en las mesas de paz, a diferencia de en el pasado con las FARC a nivel nacional, donde un gobernador no tenía ninguna incidencia, acá sí tenemos incidencia. Gracias, gobernadora. ¿Cómo están en el Meta? Cuéntenos. Yo difiero de mi compañero, colega, amigo. La paz total es un fracaso. Uno cuando uno llega a gobernar, llega animoso. Vamos a construir paz, vamos a meternos, podemos lograrlo. El departamento del Meta tuvo 4 municipios de despeje, ya no siembran más coca, siembran cacao, siembran café. Vamos a avanzar. Y nos metimos, fui la primera gobernadora facilitadora del proceso de paz. Y empezamos a entender que la gente no quería volver a la guerra. Y empezamos a ver desde mi campaña misma que en algunos municipios tenían que mandar publicidad sin unos logos políticos. Porque me pasó eso a su campaña, me pasó en mi suya. campaña. Hace 2 años pasó, no, imaginémonos qué puede pasar en esta. Y usted sabe que yo soy concertadora. Y empezamos animosos, pero esto no quiere la paz. Y no quieren la paz porque el reclutamiento de menores ha crecido, porque este grupo delincuencial de Iván Mordisco ha metido niños del Cauca al departamento del Meta, y en esa pelea de Calarcá, la Jorge Briceño, el Estado Mayor Central, con Iván Mordisco, el ERPA, los Juanitos, pues pucha, en el Meta hemos contenido duro de la mano de la fuerza pública y hemos hecho inversiones porque entendemos que la seguridad es importante para un proceso de paz donde haya la democracia, donde prime, donde la gente pueda expresarse, donde la gente pueda votar sin miedo. Pero hoy estamos preocupados porque desafortunadamente el fracaso de la paz total en el departamento del Meta, por supuesto, no se ha dado porque estos grupos lo que han hecho es llenarse, extorsionar, fortalecerse, chonchos, como decimos algunos, porque no hemos logrado avanzar. Hoy en día en el Meta, y usted lo sabe, gobernador, están levantadas las mesas de diálogo, porque cuando no hay
condición ni ganas de hacer paz, se siguen reclutando menores y no lo percibí. Muchas veces le dije, tiene niñas reclutadas, entréguela. No hay hechos de paz. Y mientras no hayan hechos de paz, no se pueden restablecer las negociaciones. Mientras sigan reclutando, sigan extorsionando, sigan instrumentalizando la población civil, no podemos hablar de paz. Nos toca como gobernantes generar condiciones de la fuerza pública, inversión, recursos para que podamos proteger la población civil, para que podamos proteger los precandidatos y candidatos y para que se puedan hacer unas elecciones donde prime la democracia y un Estado social de derecho. Se formó el debate. Yo, Dejemos al gobernador Claro. una pequeña réplica después del discurso. Una pequeña Y réplica. ahorita hablamos de elecciones, ¿no? Porque Les pido. yo fui muy claro en que la paz total, o como quieran llamarlo, paz integral, debe ser una política de Estado. ¿Sí? Como lo quieran llamar. Este gobierno lo llamó paz total, pero no podemos renunciar constitucionalmente a la paz. Ahora, que hay que hacerla distinta, sí. Miren, hay dos grandes regiones en este país que tienen casi la mitad de la coca de este país, el Catatumbo y Nariño. Casi 60.000 hectáreas de coca en el Catatumbo y 65.000 en Nariño. Las dos son regiones de frontera, las dos. Las dos se mueve la economía ilegal del oro. Pero dos ciudades muy importantes, Tibú y Tumaco, son las ciudades que más coca tienen en el país. Y eso tiene una lógica en la economía criminal. Y hay que entender cómo se mueve esa economía criminal para abordar cómo atacarla a ella. Solo imagínense ustedes lo que significa controlar en términos de seguridad esas dos grandes zonas. Pues en Nariño hemos empleado, de acuerdo al diálogo que hemos tenido con el gobierno nacional, abordar una política de seguridad muy fuerte, pero también de construcción de paz territorial. Y cuando hablamos de seguridad, es que entendimos que allí no podía haber un diálogo de paz con una concesión como el cese al fuego. Los dos procesos se hicieron sin cese al fuego, con una fuerte presencia militar del gobierno nacional, pero además con una apuesta en la que el proceso de paz no se va haciendo como se hizo con la FARC, donde todo estaba negociado hasta que nada estaba negociado, sino que empezamos a hacer un proceso en donde se iba dialogando, negociando e implementando para ir desescalando el conflicto. Este es un proceso en donde no hay poderosos afuera del país sentados en la mesa, ¿cierto? El Estado y la guerrilla hablando por las comunidades, que ninguno de los dos tiene ninguna incidencia en las comunidades. La guerrilla porque lo hace de manera armada y el Estado porque no ha llegado en muchos sectores donde está la guerra con las inversiones sociales. Por eso los dos procesos se montaron desde abajo hacia arriba y creo que los resultados son muy claros. Ustedes lo ven, el CICR, la MOE, todos lo están diciendo. Hemos reducido los niveles de violencia, los desplazamientos en más de un 94%, los confinamientos, el reclutamiento de niños y niñas, bajamos de 14 a 4 niños, recuperamos 58 niños de la guerra en el 2024, 21 no fueron a la guerra porque las madres nos avisaron en una ruta de prevención. De 21 líderes sociales que asesinaron en el 2023, en el 2024 solo fueron 2, no han matado a ningún firmante de paz hasta ahora el 2025. Y eso muestra que esto allá está dando resultados, pero los resultados tienen que mostrarse en función de las garantías de seguridad para los empresarios. Hoy puedo decirles, Pasto es una de las ciudades menos violentas del país, 7.6 asesinatos por cada 100.000 habitantes frente a 26 del promedio del país. Y por eso allá vamos a hacer del 2 al 5 y los invitamos a hacer Bioexpo 2025 y la macrorueda de negocios del país de la belleza. Si aquí hay un país de la belleza, ese país de la belleza inicia en Nariño. Muchas gracias, gobernador. Muy interesante una visión, unos logros muy positivos. Pero tratemos de aterrizar un poquito en el tema electoral, que es en el que nos convoca ahora. Hablamos un poquito de los temas de seguridad. Yo les quería preguntar específicamente, ¿hay dispositivos, hay conversaciones ya establecidas con registraduría, con la fuerza pública, para garantizar y blindar estas elecciones de marzo, de mayo y eventualmente de junio? ¿Qué hay en concreto desde los territorios? Nosotros ya llevamos 3, acordemos que dentro de poco son las elecciones de juventudes. Ya llevamos 3 reuniones desde la gobernación del Meta articulando. Mire, hoy tenemos una gran responsabilidad con el país.
con el país. Yo creo que estas elecciones son unas elecciones mucho más complejas por todo lo que está pasando. Hace un día le decía que si usted se va para algunos sectores, regiones del país, usted sabe que hay un grupo insurgente que está allá y entonces va con la fuerza pública porque no hay ningún lugar vedado para la gobernadora del Meta. A todos los sitios voy con mi fuerza pública. Pero hoy el tema de las redes sociales, que ya ayer se habló, de la desinformación, de cómo la gente manipula, pero también cómo señala, cómo estigmatiza a un gobernante, es que es de una condición política, que es lo que a veces hemos dicho con los gobernadores, quieren estigmatizar a los gobernantes, quieren violentar la institucionalidad, y violentar la institucionalidad es violentar el país. Nos toca a nosotros, venimos haciéndolo, ya hemos 3 comités con la Fiscalía, con la Procuraduría, con la Registraduría, generando condiciones de logística también, pero también como nosotros, pedagogía al votante, cómo le hacemos entender que en el momento en que haya constreñimiento puede denunciar, cómo le decimos a la gente que se puede hacer campaña en todos los lugares del departamento. Nos toca trabajar muy de la mano y ahí quiero hacer un pequeño break. Mire, si nosotros no entendemos y no nos alejamos, los gobernadores no pueden politizar las elecciones, ni los alcaldes. Hay que generar condiciones. Hoy tenemos un peso grandísimo en las regiones, grandísimo, y tenemos que generar todas las condiciones, sin importar de qué línea política sea, para que puedan hacer campañas en los territorios. Eso es democracia, eso es un Estado social de derecho donde la gente puede elegir y ser elegido. Así que el trabajo, la articulación, acompañar también con recursos, lo hemos dicho, ya la gobernación del Meta dispuso recursos, ya le dijimos alcaldes, generar recursos para acompañar a la registraduría en todo ese proceso de logística, pero también garantizar a los jurados y a los votantes pedagogía para que entiendan. Y mucho cuidado, por favor. Yo sí me encantaría aprovechar y decirlo, que no se nos va a olvidar el tema de los partidos juiciosos en los avales a unos candidatos que puedan tener unas líneas políticas, no políticas, sino unas conexiones con grupos ilegales que quieran llegar al Congreso, donde legislamos y donde hacemos las leyes para el país. Bien, yo creo, Juan Esteban, que aquí debe haber una corresponsabilidad de todos los que participamos en generar garantías para que hayan unas elecciones libres y, por supuesto, en donde las economías asociadas a las violencias y los actores de las violencias no se metan en la democracia para unas elecciones libres. En ese sentido, nosotros hemos tenido un PMU permanente con los distintos actores que tienen que ver con el tema de las garantías electorales, la registraduría, las alcaldías, por supuesto la Fiscalía, la Policía, el Ejército, y estamos en lectura permanente de cómo van cambiando las condiciones en ciertas regiones del departamento. Hay regiones que nos preocupan, por ejemplo, como Ipiales en la zona de frontera, nos preocupa la zona de la cordillera del departamento de Nariño y estamos permanentemente vigilando esto. Pero recalco lo que decía ahora Rafaela, y es que también aquí, para evitar que las violencias se metan en las regiones, en el centro del país, quienes tienen los partidos entiendan una cosa, y es que tienen que hacer una vigilancia, pero exhaustiva, extremadamente exhaustiva, para que quienes vayan en sus listas al Senado, quienes vayan en sus listas a la Cámara, tengan la garantía de que no van a estar ligados a economías ilegales o a financiación con recursos de estas economías ilegales que se mueven en las regiones. Lo que puede ocurrir, y esa vigilancia hay que hacerla, es que puedan salir, por ejemplo, candidatos que tienen votos en distintas regiones, déjeme decirlo, donde las violencias se concentran, porque estos grupos se hablan entre ellos y estos grupos tienen capacidad financiera y de cohesión para montar candidatos que pueden generar sorpresas en la democracia colombiana. Me parece una alerta muy importante que podemos tener un Congreso guardadas proporciones como el que tuvo tantos congresistas aliados con los paramilitares, ahora con estos diferentes grupos, que creo que es muy importante pues, estar todos vigilantes a eso. Entonces creo que es un llamado muy relevante. Gobernadores, nosotros estamos a 5 o 6 semanas de unas elecciones, las consultas interpartidistas. Más allá de las dudas jurídicas que haya por las decisiones del Consejo Nacional Electoral y demás, yo les quería preguntar
sus regiones y los colegas con los que se hablan, porque además la doctora Rafaela ya va a ser presidenta de la federación, entonces sabemos que sí, pero ustedes claramente también se hablan con sus colegas. ¿Las regiones están listas para estas elecciones que son en cuestión de días? Estamos listos, eso lo que lo mencionaba anteriormente. Nosotros ya llevamos 3 reuniones articuladas con todas las instituciones, como lo comentaba, preparándonos, por supuesto. Mire, la buena preparación, la buena articulación, el entender que nos lleva a algo más por encima del propio interés, a veces, y en eso estamos conectados los 32 gobernadores, de que venimos trabajando muy de la mano con los alcaldes, con la registraduría, generando recursos. Porque aquí es donde todos ponemos, es que a veces no, aquí hay que poner, señores alcaldes y gobernadores, para que la logística, la registraduría, para que garanticemos que la democracia se cumple en esas consultas que van a haber. Desde el departamento del Meta estamos listos para las consultas y, por supuesto, para las elecciones de los consejos municipales. Bueno, en el caso de Nariño, creo que generamos condiciones para que, como lo decíamos ahora, los comicios electorales de las consultas, por ejemplo, que pueden darse el 26 de octubre, se hagan en condiciones de tranquilidad. Han ido, creo, todos los candidatos presidenciales a Nariño, y no sé por qué Nariño es tan atractivo desde el punto de vista político para las campañas de las campañas presidenciales, pero todos han tenido la garantía de llegar y tener las condiciones para hacer su ejercicio político. Así va a ser no solo para los candidatos a las consultas presidenciales, sino si hay consulta a la Cámara y al Senado por parte de otros partidos, en este caso el Pacto Histórico, también estaremos prestos a acompañar desde el punto de vista del PMU permanente que tenemos para que las elecciones se hagan en condiciones de normalidad. Y una última pregunta antes de dar la palabra al auditorio. Las elecciones no son el día de las elecciones arrancan meses antes y después siguen con todas las cuestiones del reconteo y demás. ¿Ya hay elecciones en sus departamentos? Es decir, ¿ya hay candidatos recogiendo firmas, recogiendo apoyos? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están ocurriendo ya hoy las elecciones que ya empezaron en ese sentido? No, ya hay candidatos recogiendo firmas y aquí en este Festival de Ideas vi varios precandidatos. ¿Ya le firmó? Hay que dar una línea pequeña, gobernadora Ana Magali. Nosotros los abogados, los gobernadores que somos abogados, tratamos de ser juiciosos en unos temas porque no queremos que estigmatice por la responsabilidad que tenemos. Mire, algo que es primordial, las garantías ya, pero también las vedurías, los ciudadanos, cómo denunciar. Tenemos que en esto estar por encima de todo, cómo logramos nosotros generar condiciones, y ya estamos preparados. Llevamos 3 comités y ya está el departamento del Meta preparado. Estos precandidatos que vienen recogiendo firmas. He sentido algo y quisiera aprovechar, no sea que se me olvide. Mire, se habla de, no sé, 90, 100 y pico de precandidatos presidenciales. Yo sí quisiera que hicieran un alto, todos, y pensaran en país. Y pensaran en el país, en el daño que le estamos haciendo verbalmente. Hoy en día se vuelve más carne de cañón un comentario en las redes sociales, porque si usted sabe que va a un territorio y hay guerrilla, se va con la fuerza pública, pero hoy en día se exponen a los precandidatos con comentarios de agresividad, de odio, y están haciendo que nuestros colombianos, muchos ya no quieran ni firmar, ni les interese el proceso político, ni están interesados en participar en las elecciones, porque esa agresividad, ese maltrato a la democracia y a los mismos precandidatos le bajan al nivel a un país como Colombia, que siempre fue pionero a nivel latinoamericano en términos de democracia. Así que yo quisiera hacer ese llamado a todos los precandidatos. Venga, construyamos país, hagamos un proceso diferente. Los gobernadores y alcaldes estamos dispuestos a acompañar con transparencia, con un Estado social de derecho, de la mano de las instituciones, para hacer unas campañas diferentes, con tranquilidad. Pero depende mucho de los precandidatos que están generando polarización y odio y están poniendo en la carne de nosotros, de muchos gobernantes, en el asador. Y lo que decíamos hace unos meses, cualquiera se puede levantar y un día decir este gobernante, este alcalde es de esta línea política, y los pone como carne de cañón. Muchísimas gracias. Bueno,
Muy bien, yo primero quiero saludar a nuestra compañera gobernadora del Tolima, Adriana Magali, bienvenida. Sin duda, pues ya las elecciones empezaron y todos sabemos que están armando listas en todos los departamentos a la Cámara, están saliendo candidatos al Senado y lo que nosotros tenemos que hacer es generar garantías para que todos los candidatos puedan moverse por el departamento y en la medida en que lo soliciten y hay alguna restricción, pues nosotros vamos a trabajar en ello. Creo que la polarización que vive este país también le está haciendo daño a las ideas. Este es un ejemplo de la construcción de ideas para hablar del país y ver cómo sacamos a este país adelante. Pero yo creo que lo que se ha cercenado en el discurso político hoy son las ideas. Uno no ve candidatos que estén proponiéndole al país algo concreto. Es decir, usted no puede decirle al país, Balín es lo que va a haber. Balín y Balín. Venga, eso no es serio. De verdad, eso no es serio. Es decir, ahí no hay un centímetro de cerebro puesto en la idea de este país. Un país que creció y que se agotó de manera lateral sobre la zona andina, pero que no ha entendido que la Orinoquía necesita salir hacia el Pacífico y que hay que horizontalizar al país hacia el Pacífico, hacia esa tierra de oportunidades que tenemos que conectar con el Asia-Pacífico. ¿Quién le está hablando al país de esto? Este Festival de las Ideas lo que le propone y debe proponerle al país es que de verdad los candidatos no polaricen tanto, sino que hablen realmente del país. El Papa León XIV nos llama de verdad a tener una paz desarmada, desarmante en las ideas, ¿sí? Y también perseverante. Por eso nosotros desde Nariño siempre tenemos como regla eso, esa paz desarmada a la que le trabajamos, el lenguaje para desescalar el conflicto desarmante y por supuesto perseverar en la paz, pero con la firmeza de que debe haber seguridad en los territorios. Bueno, pues, gobernadores, muchas gracias.